Pero si creemos en el cristianismo, Dios iluminará nuestra alma para que consigamos unos conocimientos sobrenaturales de Dios. El mismo San Agustín había descubierto que la filosofía solo podía llegar hasta ciertos límites. Hasta que no se convirtió al cristianismo, su alma no encontró la paz. Nuestro corazón está intranquilo hasta encontrar descanso en ti, escribe. No entiendo muy bien cómo la teoría de las ideas de Platón podía unirse con el cristianismo, objetó Sofía. ¿Qué pasa con las ideas eternas? Es verdad que San Agustín piensa que Dios creó el mundo de la nada. Es una idea bíblica. Los griegos tendían a pensar que el mundo había existido siempre. Pero él opinaba que antes de crear Dios el mundo, las ideas existían en los pensamientos de Dios. E incorporó de esta manera las ideas platónicas en Dios, salvando así el pensamiento platónico de las ideas eternas. ¡Qué listo! Pero esto demuestra cómo San Agustín y otros padres de la Iglesia se esforzaron al máximo por unificar la manera de pensar judía con la griega. En cierta manera, fueron ciudadanos de dos culturas. También en la problemática del mal, San Agustín recurre al neoplatonismo. Opina como Plotino que el mal es una ausencia de Dios. El mal no tiene una existencia propia, es algo que no es, porque la creación de Dios es en realidad solo buena. El mal se debe a la desobediencia de los hombres, pensaba San Agustín, o para decirlo con sus propias palabras, la buena voluntad es obra de Dios, la mala voluntad es desviarse de la obra de Dios. También opinaba que los seres humanos tienen una alma divina. Sí y no. San Agustín dice que hay un abismo infranqueable entre Dios y el mundo. En este punto se apoya firmemente sobre los cimientos bíblicos y rechaza la idea de Plotino, de que todo es uno, pero también subraya que el ser humano es un ser espiritual. Tiene un cuerpo material que pertenece al mundo físico, donde la polilla y el óride corroen, pero también tiene un alma que puede reconocer a Dios. ¿Qué sucede con el alma humana cuando morimos? Según San Agustín, toda la humanidad entró en una perdición después del pecado original. Y sin embargo, Dios ha determinado que algunos seres humanos serán salvados de la perdición eterna. Entonces opinó que igual podría haber decidido que nadie fuera a la perdición, objetó Sofía. Pero en este punto, San Agustín rechaza cualquier derecho al hombre a criticar a Dios. En este contexto se remite a algo que escribió San Pablo en su carta a los romanos. Pero ¿quién eres tú, hombre, que protestas contra Dios? ¿Puede lo que está formado decir al que lo formó: ¿por qué me hiciste así? ¿No es el alfarero el señor de la arcilla, para que del mismo material pueda hacer una vasija fina y una vasija barata? Entonces, ¿quiere decir que Dios está sentado en el cielo jugando con los seres humanos? La idea de San Agustín es que ningún ser humano merece la salvación de Dios, y sin embargo, Dios ha elegido a algunos que se salvarán de la perdición. Para él, por lo tanto, no existe ningún secreto sobre quién se salva y quién se pierde, ya que está decidido de antemano. Somos arcilla en la mano de Dios, dependemos totalmente de su misericordia. Entonces, volvió en cierto modo a la vieja fe en el destino. Algo así, pero San Agustín no les quita a los hombres la responsabilidad de sus propias vidas. Nos aconsejó que viviésemos de manera que por nuestro ciclo vital pudiéramos darnos cuenta de que pertenecemos a los elegidos. Porque no niega que tengamos un libre albedrío, pero Dios ha visto de antemano cómo vamos a vivir. ¿No es eso un poco injusto?, preguntó Sofía. Sócrates opinaba que todos los seres humanos tenían las mismas posibilidades, porque todos tenían la misma capacidad de razonar. Pero San Agustín dividió la humanidad en dos grupos. Uno de los dos grupos se salvará, el otro se perderá. Sí, con la teología de San Agustín
nos hemos alejado ya un poco del humanismo de Atenas. Pero no fue San Agustín el que dividió la humanidad en dos grupos. Se apoya en la doctrina de la Biblia sobre la salvación y la perdición. En una gran obra llamada La ciudad de Dios, profundiza sobre este pensamiento. Cuenta. La expresión ciudad de Dios o reino de Dios procede de la Biblia y de la predicación de Jesús. San Agustín piensa que la historia trata de la lucha que se libra entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Las dos ciudades no son ciudades políticas fuertemente separadas entre ellas. Luchan por el poder en cada persona. No obstante, la ciudad de Dios está presente en un modo más o menos claro en la Iglesia, y la ciudad terrena está presente en los estados políticos, por ejemplo, en el Imperio Romano, que se desintegró precisamente en la época de San Agustín. Esta idea se iba haciendo cada vez más clara conforme a la Iglesia y el Estado luchaban por el poder a lo largo de la Edad Media. No existe ninguna salvación fuera de la Iglesia, se había dicho ya. La ciudad de Dios de San Agustín se identificó, por tanto, finalmente, con la Iglesia como organización. Hasta la Reforma en el siglo XVI no se protestaría contra la idea de que el hombre tuviera que pasar por la Iglesia para recibir la gracia de Dios. Entonces ya era hora. También debemos fijarnos en el hecho de que San Agustín fuera el primer filósofo de los que hemos estudiado que introdujo la propia historia en su filosofía. La lucha entre el bien y el mal no era en absoluto algo nuevo. Lo nuevo es que esta lucha se libra dentro de la historia. En este sentido, no hay mucho platonismo en San Agustín, sino que se encuentra firmemente plantado en la visión lineal de la historia, tal como lo encontramos en el Antiguo Testamento. La idea es que Dios necesita la historia para realizar su ciudad de Dios. La historia es necesaria para educar a los hombres y destruir el mal, o como dice San Agustín, la providencia divina conduce a la historia de la humanidad desde Adán hasta el fin de la historia, como si se tratara de la historia de un solo individuo que se desarrolla gradualmente desde la infancia hasta la vejez. Sofía miró su reloj. Son las 8, dijo. Pronto tendré que irme. Pero primero voy a hablarte del otro gran filósofo medieval. ¿Nos sentamos fuera? Alberto se levantó del banco, juntó las palmas de las manos y comenzó a salir lentamente de la iglesia. Parecía como si estuviese rezando a Dios o como si meditara algunas verdades espirituales. Sofía le siguió. Le pareció que no tenía elección. Fuera había todavía una fina capa de neblina sobre el suelo. El sol había salido hacía mucho, pero aún no había penetrado del todo en la neblina matutina. La iglesia de María se encontraba en las afueras de un viejo barrio de la ciudad. Alberto se sentó en un banco delante de la iglesia. Sofía pensaba en lo que podría ocurrir si alguien pasaba por allí. Ya era bastante insólito estar sentado en un banco a las 8 de la mañana, pero aún más insólito era estar sentada junto a un monje medieval. Son las 8, empezó Alberto. Han pasado unos 400 años desde San Agustín. Ahora comienza la larga jornada escolar. Hasta las 10, los colegios de los conventos son los únicos que se ocupan de la enseñanza. Entre las 10 y las 11 se fundan las primeras escuelas de las catedrales y sobre las 12 las primeras universidades. En la misma época se construyen además las grandes catedrales góticas. También esta iglesia se construyó en el siglo XVIII. En esta ciudad no había recursos para construir una gran catedral. Supongo que tampoco haría falta, comentó Sofía. No hay cosa peor que las iglesias vacías. Bueno, las grandes catedrales no se construyeron únicamente para acoger a grandes congregaciones. Se levantaron en honor a Dios y eran en sí una especie de servicio divino. Pero también ocurrió otra cosa en este periodo de la Edad Media, algo que tiene importancia para los filósofos como nosotros. Cuéntame. Alberto prosiguió. La influencia de los árabes en España comenzó a hacerse notar durante toda la Edad Media.
Los árabes tuvieron una viva tradición aristotélica y desde finales del siglo XII, árabes eruditos iban al norte de Italia, invitados por los príncipes de esa región. De esta manera, muchos de los escritos de Aristóteles fueron conocidos y poco a poco traducidos al griego y del árabe al latín. Esto despertó un nuevo interés por cuestiones científicas, además de revivir la antigua polémica sobre la relación entre las revelaciones cristianas y la filosofía griega. En los asuntos de ciencias naturales ya no se podía pasar por alto a Aristóteles. Pero ¿en qué ocasiones había que escuchar al filósofo y en cuáles había que apoyarse exclusivamente de la Biblia? ¿Me sigues? Sofía asintió brevemente y el monje prosiguió. El filósofo más grande y más importante de la Edad Media fue Tomás de Aquino, que vivió de 1225 a 1274. Nació en la pequeña ciudad de Aquino, entre Roma y Nápoles, pero trabajó también como profesor de filosofía en la Universidad de París. Lo llamo filósofo, pero también fue, en la misma medida, teólogo. En aquella época no había en realidad una verdadera distinción entre filosofía y teología. Para resumir, podemos decir que Tomás de Aquino cristianizó a Aristóteles, de la misma manera que San Agustín había cristianizado a Platón al comienzo de la Edad Media. ¿No era un poco raro cristianizar a filósofos que vivieron muchos cientos de años antes que Jesucristo? En cierta manera sí, pero cuando hablamos de la cristianización de los dos grandes filósofos griegos, queremos decir que fueron interpretados y explicados de tal manera que no se consideraran una amenaza para la doctrina cristiana. De Tomás de Aquino se dice que cogió el toro por los cuernos. No sabía que la filosofía tuviera que ver con las corridas de toros, dijo Sofía. Tomás de Aquino fue de los que intentaron unir la filosofía de Aristóteles y el cristianismo. Decimos que creó la gran síntesis entre la fe y el saber, y lo hizo precisamente entrando en la filosofía de Aristóteles y tomándole sus palabras. O por los cuernos, no he dormido apenas esta noche, de modo que me temo que tendrás que explicarte mejor. Tomás de Aquino pensó que no tenía por qué haber una contradicción entre lo que nos cuenta la filosofía o la razón y lo que nos revela la fe. Muy a menudo el cristianismo y la filosofía nos dicen lo mismo. Por lo tanto, podemos, con la ayuda de la razón, llegar a las mismas verdades que las que nos cuenta la Biblia. ¿Cómo es eso posible? ¿La razón nos puede decir que Dios creó el mundo en 6 días? ¿O que Jesucristo era hijo de Dios? No, a esa clase de dogmas de fe solo tenemos acceso a través de la fe y de la revelación cristiana, pero Tomás opinaba que también existen una serie de verdades teológicas naturales. Con esto se refería a verdades a las que se puede llegar tanto a través de la revelación cristiana como a través de nuestra razón innata o natural. Una verdad de este tipo es, por ejemplo, la que dice que hay un Dios. Tomás opinaba que hay 2 caminos que conducen a un Dios. Un camino es a través de la fe y la revelación. El otro camino es a través de la razón y la observación hechas con los sentidos. Bien, es verdad que, de estos caminos, el de la fe y de la revelación es el más seguro, porque es fácil desorientarse si uno se fía exclusivamente de la razón. Pero el punto clave de Tomás es que no tiene que haber necesariamente una contradicción entre un filósofo como Aristóteles y la doctrina cristiana. Entonces, igual podemos apoyarnos en Aristóteles que en la Biblia. No, Aristóteles solo llega hasta un punto en el camino, porque no llegó a conocer la revelación cristiana. Pero recorrer una parte del camino no significa equivocarse de camino. Por ejemplo, no es incorrecto decir que Atenas está en Europa, pero tampoco es muy preciso.
Si un libro solo te dice que Atenas es una ciudad europea, quizás sea también conveniente consultar un libro de geografía, en el que se te proporcione toda la verdad. Atenas es la capital de Grecia, que a su vez es un pequeño país en la parte sureste de Europa. Si tienes suerte, a lo mejor también te cuenta algo de la Acrópolis, por no decir de Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero también era verdad el primer dato sobre Atenas. Exactamente. Lo que quiso mostrar Tomás es que solo existe una verdad. Cuando Aristóteles señala algo que nuestra razón reconoce como verdad, entonces tampoco contradice la doctrina cristiana. Podemos acercarnos plenamente a una parte de la verdad mediante nuestra razón, y nuestras observaciones hechas con los sentidos son precisamente esas verdades las que menciona Aristóteles cuando describe el reino animal y el reino vegetal. Por otra parte, la verdad nos la ha revelado Dios a través de la Biblia, pero las dos partes de la verdad se superponen la una a la otra en muchos puntos importantes. También hay algunas cuestiones sobre las que la Biblia y la razón nos dicen exactamente lo mismo. Por ejemplo, que existe un Dios. Exactamente. También la filosofía de Aristóteles suponía que había un Dios, o una causa primera, que pone en marcha todos los procesos de la naturaleza, pero no nos proporciona ninguna descripción más detallada de Dios. En este punto tenemos que apoyarnos exclusivamente de la Biblia y en la palabra de Cristo. ¿Es tan seguro que realmente existe un Dios? Naturalmente es algo que se puede discutir, pero incluso hoy en día la mayor parte de la gente está de acuerdo en que al menos la razón del ser humano no puede probar que no haya un Dios. Tomás fue más allá. Pensaba que basándose en la filosofía de Aristóteles se podía probar la existencia de Dios. No está mal. También con la razón podemos reconocer que todo lo que hay a nuestro alrededor tiene que tener una causa original, decía. Dios se ha revelado ante los hombres tanto a través de la Biblia como a través de la razón. De esta manera existe una teología revelada y una teología natural. Lo mismo ocurre con la moral. En la Biblia podemos leer cómo quiere Dios que vivamos, pero a la vez Dios nos ha provisto de una conciencia que nos capacita para distinguir entre el bien y el mal sobre una base natural. Hay pues dos caminos. También para la vida moral podemos saber que está mal herir a otras personas, aunque no hayamos leído la Biblia. Haz con tu prójimo lo que quieras que tu prójimo haga contigo. Pero también en este punto, lo más seguro es seguir los mandamientos de la Biblia. Creo que lo entiendo, dijo Sofía. Es más o menos como que podemos saber que hay tormenta tanto viendo los relámpagos como oyendo los truenos. Correcto. Aunque seamos ciegos, podemos oír que truena, y aunque seamos sordos, podemos ver los relámpagos. Lo mejor es, claro está, ver y oír, pero no hay ninguna contradicción entre lo que vemos y lo que oímos. Al contrario, las dos impresiones se complementan. Entiendo. Déjame añadir otra imagen. Si lees una novela, por ejemplo, Victoria de Knut Hamsun, de hecho, la he leído. ¿Conoces algo sobre el autor leyendo simplemente la novela? Al menos puedo saber que existe un autor que la ha escrito. ¿Puedes saber algo más de él? Tiene una visión bastante romántica del amor. Cuando lees esta novela, que es creación de Hamsun, obtienes una impresión de la naturaleza de Hamsun, pero no puedes contar con encontrar datos personales sobre el autor. Por ejemplo, puedes saber mediante la lectura de Victoria la edad que tenía el autor al escribir la novela, dónde vivía o cuántos hijos tenía. Claro que no. Ese tipo de datos los podrás encontrar en una biografía sobre Knut Hamsun. Solamente en una biografía o autobiografía sabrás más acerca del autor. Sí, así es. Más o menos así
es la relación entre la obra de creación de Dios y la Biblia. Solo mediante la observación de la naturaleza podemos reconocer que hay un Dios. No resulta difícil ver que ama las flores y los animales, si no, no las hubiera creado. Pero solo en la Biblia encontramos información sobre la persona de Dios, es decir, en su autobiografía. ¿Qué ejemplo más bueno? Por primera vez, Alberto se quedó pensativo, sin decir nada. ¿Esto tiene algo que ver con Jael? Se le escapó a Sofía. Pero si no sabemos con seguridad si existe alguna Jael, pero sabemos que se colocan señales de ella en muchos sitios, postales y pañuelos de seda, una cartera verde y un calcetín. Alberto asintió. Y parece que estas señales depende de dónde quiera colocarlas el padre de Jael. Pero hasta ahora solo sabemos que hay una persona que nos manda todas las postales. Ojalá hubiera escrito un poco más sobre él también. Bueno, ya volveremos a ese asunto. Son las 12. Tengo que volver a casa antes de que acabe la Edad Media. Acabaré con unas palabras sobre cómo Tomás de Aquino se quedó con la filosofía de Aristóteles en todos los puntos en los que ésta no contradecía la teología de la Iglesia. Este es el caso de la lógica de Aristóteles, de su filosofía del conocimiento, así como la de la naturaleza. ¿Te acuerdas de la descripción de Aristóteles de una cadena evolutiva desde plantas y animales a seres humanos? Sofía asintió. Aristóteles pensaba que esta escala señalaba un Dios que constituía una especie de cumbre de existencia. Este esquema se adaptaba fácilmente a la teología cristiana. Según Tomás, hay un grado evolutivo de existencia, desde plantas y animales hasta seres humanos, desde los seres humanos a los ángeles y desde los ángeles a Dios. El hombre tiene, al igual que todos los animales, un cuerpo con órganos sensoriales, pero el ser humano tiene también una razón con pensamientos profundos. Los ángeles no tienen tal cuerpo, por lo tanto, tienen también una inteligencia inmediata e instantánea. No necesitan pensárselo como los seres humanos, no necesitan deducir algo de un punto a otro. Saben lo que pueden saber los hombres sin tener que ir paso a paso como nosotros. Como los ángeles no tienen cuerpo, tampoco morirán nunca. No son eternos como Dios, porque también ellos fueron creados por Dios, pero no tienen ningún cuerpo del que puedan separarse, por tanto, no morirán nunca. Suena maravilloso. Pero por encima de los ángeles domina Dios. Él puede verlo y saberlo todo en una sola y continua visión. Entonces, nos está viendo ahora. Sí, quizá nos esté viendo, pero no ahora. Para Dios no existe el tiempo como existe para nosotros. Nuestro ahora no es el ahora de Dios. Aunque para nosotros pasen unas semanas, no necesariamente pasan unas semanas para Dios. Eso es un poco horrible, se le escapó a Sofía. Se tapó la boca con una mano. Alberto la miró y Sofía prosiguió. He recibido otra postal del padre de Jael. Escribió algo así como que si pasa una semana o dos para Sofía, no significa necesariamente que pase tanto tiempo para nosotros. Casi lo mismo que lo que acabas de decir sobre Dios. Sofía pudo ver cómo la cara bajo la capucha se encogía en un gesto impetuoso. Debería avergonzarse. Sofía no entendió lo que quiso decir con eso. Quizás solo fuera una manera de hablar. Alberto prosiguió. Desgraciadamente Tomás de Aquino también se quedó con la visión que Aristóteles tenía de la mujer. Te acordarás de que Aristóteles pensaba que la mujer era algo así como un hombre imperfecto. Opinaba además que los hijos solo heredaban las cualidades del padre. Como la mujer era pasiva, receptiva, el hombre era el activo y el que daba la forma. Estos pensamientos armonizaban, según Tomás de Aquino, con las palabras de la Biblia, donde se dice, entre otras cosas, que la mujer fue creada de una costilla del hombre. ¡Tonterías! Conviene añadir
Que el que algún mamífero pone huevos no se supo hasta 1827. Por lo tanto, quizá no fuera tan extraño que se pensara que el hombre era el que daba forma y la vida en la procreación. Además, debemos de tener en cuenta que según Tomás, la mujer es inferior al hombre solo físicamente. El alma de la mujer tiene el mismo valor que la del hombre. En el cielo hay igualdad entre hombres y mujeres, simplemente dejan de existir todas las diferencias físicas entre sexos. ¡Qué desconsuelo! ¿No había filósofas en la Edad Media? La Iglesia estuvo fuertemente dominada por los hombres, lo cual no significa que no hubiese pensadoras. Una de ellas fue Hildegarda de Tübingen. Sofía abrió los ojos de par en par. ¿Tiene ella algo que ver con Hild? ¿Qué preguntas haces? Hildegarda era una monja del Valle de Rin que vivió de 1098 a 1179. A pesar de ser mujer, era predicadora botánica y científica. Podría simbolizar la idea de que a menudo las mujeres eran las más realistas, por no decir las más científicas, en la Edad Media. He preguntado que si tiene algo que ver con Hild. Entre los judíos y los cristianos había una creencia que decía que Dios no solo era hombre, también tenía un lado femenino o una naturaleza materna, porque también las mujeres están creadas a imagen y semejanza de Dios. En griego, este lado femenino de Dios se llama Sophia. Sofía o Sofía significa sabiduría. Sofía se sentía abatida. ¿Por qué nadie le había contado esto antes? ¿Y por qué ella nunca había preguntado? Alberto prosiguió. Tanto entre los judíos como en la Iglesia Ortodoxa, Sofía, o la naturaleza materna de Dios, jugó cierto papel durante la Edad Media. En Occidente cayó en el olvido. Entonces llega Hildegarda. Cuenta que Sofía se le apareció. Iba vestida con una túnica dorada decorada con valiosas joyas. Ahora Sofía se levantó del banco. Sofía se le había aparecido a Hildegarda. Quizá yo me parezca a Hild. Se volvió a sentar. Por tercera vez, Alberto le puso la mano en el hombro. Eso es algo que tenemos que averiguar. Pero ya es casi la 1. Tú tendrás que comer. Y una nueva época se está acercando. Te convoco a una reunión sobre el Renacimiento. Hermes te buscará en el jardín. Y el extraño monje se levantó y comenzó a caminar hacia la iglesia. Sofía se quedó sentada pensando en Hildegarda, y Sofía, Hild y Sofía. De pronto se sobresaltó, se levantó del asiento y llamó al profesor de filosofía vestido de monje. ¿También hubo un Alberto en la Edad Media? Alberto caminó un poco más despacio, giró suavemente la cabeza y dijo: Tomás de Aquino tenía un famoso profesor de filosofía, se llamaba Alberto Magno. Metió la cabeza por la puerta de la iglesia de María y desapareció. Sofía no se resignó, volvió a entrar a la iglesia, pero no había absolutamente nadie. ¿Había desaparecido Alberto por el suelo? Mientras salía de la iglesia, se fijó en una imagen de la Virgen María. Se colocó muy cerca del cuadro y la miró fijamente. De repente, descubrió una gota de agua bajo uno de los ojos de la Virgen. ¿Sería una lágrima? Sofía salió corriendo de la iglesia y no paró hasta llegar a casa de John.